problema, por favor, que nos contacte por el chat. Jorge, buenas tardes. Buenas tardes, Andrea, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Cuando vos quieras, si quieras presentar a la doctora, con todo gusto, comenzamos ya con nuestra charla y como ¿Cómo no? siempre yo leo las preguntas. Bueno, supongo que nos están viendo bien, porque yo no me veo acá, pero bienvenido a todos. Les damos la bienvenida a todos los que nos están escuchando y viendo. Tenemos otra vez el gusto de encontrarnos por esta vía mágica y maravillosa, y esta vez acompañado bien de verdad, porque está con nosotros la doctora Paola del Bosco, que es profesora titular del Instituto de Comunicación de la Universidad Austral, es profesora de odontología y es profesora de ética, es miembro de la Academia Nacional de Educación y prefiere que no la presentemos con mucho título porque ella se va a presentar sola con la que va a contar. Y la invitamos y la ponemos acá en comunicación con ustedes para que nos haga una introducción a la bioética desde un campo que ella insiste que no es el propio, porque ella no es una experta en eso. Así que como sabe demasiado, seguramente nos va a enseñar un montón de cosas que ella dice que no sabe. Así que acá la escuchamos. Bueno, Doctora, todo suyo. gracias. Esta presentación es un poco curiosa. Yo dije que puedo dar principios éticos y después una aplicación a la bioética, para la cual tomo prestados, bueno, todo lo que sé lo tomo prestado de alguien, menos la cosa que he experimentado personalmente. Y de hecho pensé que nunca estuve en una situación de dilema de bioética, así que lo que les voy a contar es más bien teórico. Creo que lo más parecido a eso fue cuando descubrieron hace un par de meses que tenía una infestación de larvas de una mosca que se llama, bueno, ura, le dicen en Misiones, y por lo tanto tenía 3 larvas que tenía que asfixiar. Entonces me impresionó mucho la idea de que había una vida dentro de mí y que tenía que matarla, por más que no fuera vida humana. Eso es lo más cercano que estuve a un dilema de bioética. Como se dan cuenta, no puedo sacar de la experiencia personal ningún dato, así que me sirvo más bien de lo que podrían ser las claridades conceptuales. Por eso llamo a esta presentación simplemente una introducción. Miren, acá me encantó este pequeño, supongo que es un pergamino, por lo menos un papel muy antiguo, donde tienen escrito en griego el texto del juramento hipocrático. Hipócrates es un poco una especie de prócer de los médicos, vivió en el cuarto siglo antes de Cristo, es casi un introductor del tema de los caracteres, que consideraba que formaban parte o que dependían de la circulación de humores corporales. Por lo tanto había establecido, bueno, esto quiero decir, es una persona que miró y hasta le atribuyen el gran mérito que se fijaba en el aspecto de las personas, en la cara, para darse cuenta si, cómo era el grado de su salud. El contenido de su juramento, que todavía se usa en muchas facultades de medicina, es importante para lo que vamos a ver nosotros, partiendo del segundo párrafo, donde dice: en cuanto pueda y sepa, usaré de las reglas dietéticas en provecho de los enfermos, y apartaré de ellos todo daño e injusticia. Ahí ven cuál es el centro, ¿no? Jamás daré a nadie un medicamento mortal por mucho que me lo soliciten, ni tomaré iniciativa alguna de este tipo. Tampoco administraré abortivo a una mujer alguna. Por el contrario, viviré y practicaré mi arte de forma santa y pura, etcétera. No tallaré cálculos, no haré nada de que no sepa hacer. Lo tomé como inspiración porque en el fondo Hipócrates se dio cuenta del poder que tenían en sus manos los médicos y que ese poder, por lo tanto, debía ser sometido a algún criterio para que su uso fuera un uso cuidadoso y justo. Bien, entonces acá entramos de lleno en la primera pregunta, que es: ¿qué sería la ética? Cuando hablamos de ética, ¿de qué estamos hablando? Acá le puse un resumen en unos pocos puntos que se pueden discutir, pero antes que eso tendría que puntualizar que nuestro tiempo, caracterizado por el encuentro de muchas culturas, encuentro y desencuentro, ha desarrollado un tipo de pensamiento, el pensamiento de la posmodernidad, que ha renunciado por completo a todo fundamento firme de las afirmaciones, inclusive en la ciencia. La ciencia tampoco es exenta de la crítica posmoderna. Con lo cual se complica bastante, porque daría la impresión de que si todo es interpretable e interpretado,
no puede haber ningún fundamento estable para poder decir que algo es bueno o algo es malo, que algo es mejor y algo es peor. Con lo cual, en esta atmósfera postmoderna, hablar de ética se vuelve bastante complejo. Sin embargo, me reservo la posibilidad de fundamentarla a partir de lo que son necesidades humanas. Como compartimos la necesidad, compartimos una naturaleza, de hecho la medicina parte de la idea de que todos tenemos hígado, riñones, corazón, circulación sanguínea, etc. Y esa, digamos, le digo a ustedes que son expertos, algo absolutamente elemental, me doy cuenta, pero a partir de ahí podemos establecer que hay algo parecido en todos los seres humanos, más allá de sus creencias religiosas, de la pertenencia a etnias o a culturas diferentes, que permitiría dar algún fundamento a la ética, un fundamento compartido, no solamente un fundamento a la ética personal de cada uno, sino algo que pueda ser un ámbito ético, un espacio. Piensen ustedes que hasta la palabra ethos, en griego, significa, tiene varios significados. Uno de los significados podría ser el hábitat, además de las costumbres, el hábitat compartido. Con lo cual entendemos que no se trata simplemente de una cuestión subjetiva, sino más bien al revés, de buscar algún criterio común con los demás, apoyado quizás en esta cuestión fundamental, y es que somos seres humanos. Yo aquí le pongo como resumen que ética se puede decir que es el mejor uso de la libertad. Considerando las distintas alternativas, la dimensión ética hace que usemos lo que sabemos hacer, nuestro poder, nuestras habilidades de la mejor manera. Por supuesto, el mejor uso de la libertad para alguien que quiere ser una buena persona. Y esto yo lo caracterizo con la idea de que, dado que todos nos movemos por interés propio, porque es una condición del ser humano, instintivamente vamos a lo que nos parece bueno. La ética nos ayuda a distinguir lo que son verdaderos bienes y bienes permanentes de lo que son cantos de sirenas o bienes o atracciones del momento, o bien formas de conducta que tienen un cierto grado de aceptabilidad de parte nuestra, pero que detrás se esconden por ahí un daño que podemos producir en otras personas. Por eso, ser ético significa que lo que me mueve, el interés propio, también incluye el bien de otros. Y para eso creo que hago un ejemplo, que esto sí lo tengo experimentado, que es la transformación del interés propio que se da en una madre. La madre se mueve por interés propio, pero incluye y pone en primer término el bien de su bebé. Estoy imaginando una madre que acaba de entrenarse como tal, de entrenarse como madre, entonces el llanto del chico, que la molesta porque la despierta, sin embargo se transforma en algo que es urgente resolver. Y cuando el chico se calma, eso también forma parte de su interés. Bueno, la maternidad es no sé cómo decir, una autopista para que crezca esta capacidad de incorporar en el interés propio el bien de otras personas. Pero puse en círculos cada vez más grandes. Hay entrenamientos, otras personas entran en mi círculo, pero digamos, la dimensión ética completa es cuando el bien de todo ser humano forma parte del interés propio. El resultado de esto es que uno aprovecha mejor el tiempo de vida. Es decir, si yo lo que tengo, el tiempo que me ha sido dado para vivir y mis capacidades, las uso dentro de este ámbito ético para beneficiarme a mí, pero simultáneamente para beneficiar a los demás, habré utilizado ese tiempo de la mejor manera posible. Habré utilizado también de la mejor manera posible lo que sé hacer y las oportunidades que se me presentan, y finalmente podré decir, mientras vivo y cuando, qué sé yo, me dé cuenta que ya no voy a vivir más, que utilicé de la mejor manera posible el tiempo que me ha sido dado para construir un mundo que pueda ser más humano. Esto es lo que podríamos compartir como concepto ético. Vamos entonces ahora a la bioética, pero aclaro, se trata simplemente de una introducción, así que yo simplemente voy a presentar algunos puntos, algunos criterios y dos posturas contrapuestas. ¿Qué es la bioética? En el fondo la bioética es una reflexión de tipo ético sobre los aspectos dilemáticos de la investigación y de la práctica médica. Y esto se hace a la luz de una serie de principios que son el criterio de la elección. ¿Por qué digo dilemas? Porque si se trata de algo que no produce problemas y uno ve con claridad cuál es el bien, entonces no habría una cuestión bioética. Pero cuando uno se encuentra
en la bifurcación de camino. Y si es una bifurcación, hay algo que atrae en los dos lados, porque si no uno no tendría duda en ir donde se presenta el resultado más beneficioso, algo que atrae y algo que repugna, y en eso consiste la dificultad. Ustedes tendrán de sobras ejemplos. Yo realmente no se me ocurre ninguno. Sí, estoy pensando en el caso de un tío mío que tenía un mieloma terminal y que en un momento determinado decidieron operarlo para amputarle parte de una pierna, y durante la operación decidieron que quizás el otro pie se estaba necrotizando, habiéndole amputado ya los dedos del pie, y él finalmente dijo, déjenme morir en paz, porque él se dio cuenta que esas prácticas tenían una lógica dentro de la aplicación de la medicina, pero no tenían más lógica en el respeto de su propia persona. Lo tuvo que pedir, lo convenció y bueno, se murió realmente pocas horas después. Yo lo quería mucho, ese tío mío. Yo creo que se animó a pedir en ese momento, porque en el fondo la enfermedad lo había convencido de que él no tenía un futuro de salud, ni iba a poder caminar y mover las manos como las movía antes, y ser rebanado en pedacitos tampoco era una solución. Ese era un dilema. ¿Le estiro la vida todo lo que puedo o lo dejo en paz porque él tiene aceptado un poco su destino? Y este seccionarlo paulatinamente es contrario a lo que podría ser su propia dignidad y en todo caso su autonomía. Esto sería el dilema ético que tengo más cerca. Los dilemas bioéticos surgen del conflicto entre la capacidad de determinadas intervenciones o inclusive no intervenciones farmacológicas y quirúrgicas y su licitud. Son lícitas. Podría serlo. ¿Es lícito hacerlo? ¿Debo hacerlo? ¿O debo no hacerlo, por ejemplo? Esto sería el planteo. El criterio general de la medicina, el primero es no dañar, ¿no? Y después a eso se le añade la necesidad de respetar la vida y respetar la dignidad de la persona. Por eso considero que la bioética surge del jerarquizar una serie de objetivos. Acá le pongo 4, pero quizás se podrían especificar algunos. El primero podría inclusive ser dividido en sus dos aspectos, ¿no? Por un lado, el alivio del dolor, por otro lado, la restauración de la salud. En algunos casos, en los cuidados paliativos, evidentemente ya la restauración de la salud es imposible, pero entonces uno apunta al aliviar el dolor. Pero junto con estas prácticas también está la idea del progreso de la ciencia y de la medicina, que se infiltra. Algunos, por ejemplo, frente a una situación, digamos, de un enfermo terminal, quizás pueden tener, y yo hasta diría, podría ser ético con un consentimiento informado, la oportunidad de utilizar unas terapias diferentes o fármacos diferentes. De hecho, la medicina ha avanzado mucho con esto, ¿no? Con la idea con los voluntarios que aceptan que se prueben ellos un fármaco nuevo o una terapia nueva. La cuestión es que sea voluntario. Nosotros sabemos de sobra que se han utilizado enteras poblaciones africanas o inclusive en Latinoamérica, y no sé, en otros lados, de esas dos tengo datos concretos, para probar vacunas y terapias. El consentimiento informado lo hacían firmar a gente que era totalmente analfabeta, así que claramente no tenía un valor. Si nosotros lo miramos desde el punto de vista bioético, ahí se incumplió un principio bioético. Otro aspecto que también es un objetivo de la bioética es el uso de la libertad individual o cierto grado de autonomía individual. Vamos a ver cómo se podría especificar. Ciertas operaciones, por ejemplo, el cambio del propio sexo podría ser parte de ese uso de la libertad. Hay que ver cómo se jerarquiza. Y finalmente, la dignidad humana. No valen lo mismo. Yo aquí intenté una estructura visual para que viéramos que los distintos objetivos todos están entroncados en un objetivo principal que es nunca lesionar la dignidad de la persona. Es difícil definirlo. Me ayuda quizás la raíz de la palabra dignidad, que es un término latino, pero tiene su raíz griega. Es la misma raíz que decoroso, decente, y viene de un verbo deikniumi, que significa iluminar. Así que esto me ayuda mucho para explicar el concepto que en este caso es difícil de definir. La dignidad es cierta luminosidad de la persona, cierto valor propio de la persona en cuanto tal, que no guarda ninguna relación ni con su plata, ni con su inteligencia, ni el grado de salud, ni su etnia, es decir, más allá de todas las diferencias que pueden añadir valor, capacidad,
capacidad de intervención, poder, todas las personas son dignas. Y me gusta aquí repetir la frase de una filósofa judía francesa, Simone Weil, que murió durante la Segunda Guerra Mundial, pero no murió en un campo de exterminio, sino que murió, en realidad murió en Londres, por una forma de lo que podríamos llamar una anorexia moral. Cuando se enteró que existían los campos de exterminio, ella no pudo comer más. No se le cerró el estómago, no podía comer, entonces se agarró una tuberculosis fulminante y murió en 2 meses y medio. Pero al margen de eso, antes de morirse, por supuesto, había dejado una especie de testamento intelectual muy interesante que se llama Las raíces del existir, aunque el título no es de ella, sino que fue puesto después por los editores. Y en una parte, en la primera parte de ese texto, me resulta interesantísimo que ella, cuando habla de jerarquías entre las personas, afirme: toda persona merece la misma cantidad de respeto. Yo creo que esto es el corolario de esta idea de dignidad, que es el valor propio, el valor intrínseco de todas las personas. Estando a salvo la dignidad, podemos ver cómo aliviar el dolor, repristinar la salud, cómo podemos hacer progresar la ciencia, cómo respetamos el uso de la libertad. Y pongo aquí 5 principios de la bioética, así como aparecen en el Grupo Europeo de Investigación Ética, en un documento del 2009 que me resultó sumamente interesante. Son principios que yo expongo también a su propio criterio, para que ustedes lo vean y vean si se le puede añadir o especificar algunos. El primero, lo ponen primero y yo creo que le corresponde este primer lugar, es, como hemos visto poco antes, el respeto de la dignidad humana. El segundo es la autonomía individual, y aquí me parece interesante las 3 especificaciones: que toda práctica implique un consentimiento informado, garantice la privacidad y la confidencialidad de los datos personales. Para las estadísticas, por ejemplo, estadísticas médicas o estadísticas sociológicas, pueden utilizarse los datos personales de carácter médico, pero se tiene que resguardar la identidad de la persona, y hay una proporcionalidad de la fuente y de la utilización de los datos, ¿no? Ahí no se vulneraría. Y aquí le voy a hacer un comentario de algo que me resultó simpático. A esta altura del partido se habrán dado cuenta que tengo un leve acento italiano. En realidad, según mis hijos, peora año tras año. Soy efectivamente italiana, hace muchos años que vivo aquí, pero se ve que el acento no se me va. Y ahí resultó muy gracioso el hecho de que un remedio para cardiopatías tenía en Estados Unidos efectos mucho menos llamativos, efecto positivo, que en Italia. Resulta que en Estados Unidos, para honrar el consentimiento informado, el prospecto tenía un listado enorme de todos los efectos colaterales negativos que el remedio podía dar. Mientras que, aparentemente, la ley italiana no insistía tanto en el consentimiento informado, simplemente nombraba mínimamente los efectos negativos, con lo cual la persona con la cardiopatía en Italia tenía una confianza en el fármaco que en Estados Unidos no lograba tener. Con esto le digo, tengan en cuenta que el consentimiento informado no significa que ustedes como médicos o como terapeutas le reciten al pobre enfermo todas las posibilidades negativas, inclusive la más remota, porque me da la impresión que ese tipo excede la información necesaria para su consentimiento. Bueno, guíense ustedes por un criterio sensato, prudente. Tercer principio, justicia y beneficencia. Entonces, la práctica de la medicina, la aplicación de terapias y el acceso a los fármacos tiene que tener en cuenta la mejora y protección de la salud, la calidad de vida de los pacientes actuales y futuros. Tener en cuenta realmente que esto debe poder aplicarse, no solamente al paciente concreto que uno tiene adelante, sino imaginando una proyección a futuro. Esto sería justicia y beneficencia, que sean accesibles remedios y que no haya una segmentación simplemente por bolsillo. Esto podría ser parte de la bioética. Finalmente, libertad de investigación, pero libertad de investigación sin vulnerar los anteriores principios. Yo después en una de las láminas les voy a mostrar algunos casos en donde podría haber un conflicto. Finalmente, la proporcionalidad entre los métodos de investigación y los objetivos, y entre terapias y resultados. Es decir, tiene que haber una proporcionalidad. No se puede, no sé cómo decir, producir conocimientos nuevos con un gran sufrimiento por parte de las personas con las cuales se está haciendo la investigación. Tiene que haber, el resultado tiene que ser
en el fondo adecuado, bueno, hay que cuidar también en eso la dignidad de las personas, y en el tema de la terapia y los resultados también. Repito aquí el esquema o el ejemplo que les di de ese tío mío, donde evidentemente la aplicación quirúrgica no era una forma de terapia totalmente desproporcionada a la esperanza de sobrevida y sobre todo de calidad de vida que le podían ofrecer. Bien, este es un listado mínimo, absolutamente mínimo, de situaciones dilemáticas que se pueden presentar al terapeuta, al médico. La primera es la eutanasia. La palabra es linda porque quiere decir muerte dulce, no es mala de por sí, pero nosotros entendemos que aquí se trata, si es lícito acceder al requerimiento de una persona que es un enfermo terminal, o podría ser un deprimido, a que le demos medicamentos o que lo pongamos en una situación para terminar su vida. Eso sería una posibilidad. La otra posibilidad es que se decida de manera colectiva a través de leyes que determinadas vidas ya no tienen sentido y que hay que terminarlas, lo quieran o no, o puedan o no dar su consentimiento. Miren que no estoy inventando nada. Ya existe la eutanasia involuntaria en algunos países europeos, tanto que algunos viejos, asustados, emigran a otro lado donde digamos, esta práctica no existe, porque se ve que no tienen ninguna gana de que alguien decida por ello cuando tiene que terminar su vida. Se trata de algo muy delicado, y creo que se combina con una situación de la medicina que alarga situaciones de agonía, es decir, no cura a las personas, pero logra mantenerlas en una forma de vida que, en fin, no están plenamente vivos. Entonces ahí se habla del encarnecimiento terapéutico. Bueno, yo no soy para nada una experta, hay quien estudia y se da cuenta cuando se puede hablar de muerte cerebral, qué sé yo, cuando realmente se puede decir que la persona se murió. He leído también que el famoso coma 4, que daría la impresión que es irreversible, alguna vez se revirtió, no sé si lo calcularon mal, pero eso añade más confusión, es decir, no hay claridad, pero sí este es claramente un caso dilemático. Con la terapia intensiva también, si hay prácticas muy extraordinarias, pero que son puente hacia la salud, daría la impresión que no estaríamos frente a la figura de encarnecimiento terapéutico, pero en algunos casos son realmente mantener en vida un conjunto de tejidos que dejaron de ser una persona. Esto pasó por razones políticas, pasó con Franco en España y con Tito en Yugoslavia. No les convenía que muriera, así que alargaron la agonía, una situación entre la vida y la muerte, digamos, de manera absolutamente artificial y sin ninguna esperanza de curación. En fin, son los dos ejemplos que se me ocurren, ustedes seguramente saben más que yo. Finalmente, la experimentación con tejido embrionario, de donde se podían recabar, por ejemplo, las famosas células madre, que para muchos son la esperanza de una medicina completamente diferente, porque permitiría el cultivo de tejidos diferenciados y que, en fin, podría resolver problemas como, por ejemplo, infartos o, bueno, subsanar problemas neurológicos de lesiones cerebrales o neurológicas de gravedad. Estamos recién al comienzo. La buena noticia es que estas células madres se encuentran también en otro tejido, por ejemplo, en el tejido adiposo. No sé por qué me pongo contenta, no analicen demasiado, pero el hecho de que lo cultivo con cierta facilidad y pensar que hay ahí albergadas células madre, bueno, me da un cierto grado de esperanza. Como cuarta situación dilemática, la experimentación de nuevos fármacos en voluntarios. Yo sé que hay, se buscan voluntarios e inclusive se los compensa económicamente. También sabía que había habido un escándalo porque habían descubierto que muchos condenados a muerte, a la espera de la sentencia, digamos, proveían a sus familias ofreciéndose como voluntarios. Ahí habría que ver cuáles son los efectos negativos, si realmente es digno para una persona someterse a eso o no es una forma de experimentación que nos escandaliza en animales y no sé por qué deja de escandalizarnos en seres humanos. El aborto inducido, si consideramos la dignidad de la persona humana, se aplica también al ser antes de nacer, porque es un ser humano, basta dejar que siga su curso y va a ser un ser humano. Ahí se dividen las opiniones, algunos consideran que se puede hablar de ser humano solamente a partir del día 14, cuando hay un esbozo de, como se dice, sistema nervioso ya
organizado. Otros, en cambio, dicen que, esto lo dice Gazzaniga, que es un tipo que respeto mucho, un neurólogo que cita a un amigo, a un colega de él, que dice que a veces en laboratorio se consiguen embriones humanos cuya finalidad no es que sean personas. Bueno, esto me parece que es bizantina como distinción. Si es un embrión y puede llegar a ser persona, es una persona, lo es potencialmente, no se desarrolló. Pero todos nosotros hemos estado en esa fase. Me cuesta mucho sobre este punto imaginar una práctica que se desentienda por completo de la dignidad humana. Finalmente, entramos al tema de las mutilaciones rituales. Por ejemplo, en los beduinos es una práctica muy difundida en mujeres, que es la mutilación genital, que la practican en forma casera, produciendo desastre. Entonces alguien dice, dado que ellos lo hacen, ¿por qué no lo hacemos en un centro de salud? Bueno, no lo hacemos en un centro de salud porque no le añade ninguna salud a la persona. Probablemente estas chicas de 11, 12 años no dan su consentimiento, no hablan porque están asustadas, pero realmente es una cuestión de bioética. No se puede practicar una mutilación que no esté justificada por la vida, como podría ser un arto, una parte del cuerpo que se haya necrotizado o que tenga un cáncer. Así que claramente las mutilaciones rituales no deberían estar permitidas en el ámbito de una bioética que quiere respetar la persona humana y su integridad. Embriones de diseño. Esto es una hipótesis, lo han logrado con ranas, hacer ranas sin cabeza. Algunos dicen, si uno lograra unos seres humanos que no tengan cabeza, no serían plenamente personas, podrían ser banco de órganos. No tengo idea del grado de factibilidad, pero sí es una posibilidad. Habría que ver si lo han privado de su ser, un ser humano, o han creado una cosa alternativa. Aquí entraríamos en el rubro también de las células madre en una forma distinta. Y finalmente el suicidio asistido. Me cuesta mucho hablar de este tema, pero voy a citar una tesis doctoral de María Zambrano de Cenciardo, una egresada de la Facultad de Derecho del Austral, cuyo tema era justamente eso, si la sociedad debe permitir el suicidio. Y me pareció muy interesante su planteo porque en el fondo la integridad de la comunidad hace que sea incompatible una ley que permite el suicidio. Entonces es muy complicado. Habría que ver la persona que en fin, experimenta las ganas de suicidarse, qué le faltó de la comunidad, por qué no ha sido rodeada del afecto que daría sentido a su sufrimiento, por ejemplo. Así que también este es un tema complejo que yo simplemente esbozo. Finalmente, mire, le muestro ya lo que va a venir. Van a venir 3 textos un poco largos. El primero es el ejemplo de un no personalista. Es Peter Singer, que es australiano y que acusa a la preocupación de la bioética de una forma de especismo, dice él, es decir, de privilegiar la especie humana por sobre las otras especies animales. Claramente todos estamos en contra de lo que podía ser la vivisección, que ya no es para nada necesaria, quizás haya hecho progresar la ciencia, pero hoy día tenemos absolutamente otros medios. Yo quiero contarles acá como una vez, me parece que fue en el siglo XVI, un rey Francisco II de Francia, en un accidente de caza, fue golpeado por una flecha en un ojo. Sufría tremendamente, querían que se la sacaran, pero como los médicos no querían hacer daño, lo que hicieron, agarraron 3 personas, siervos de la gleba, clavaron a ellos también una flecha, le abrieron la cabeza para ver qué órgano podían dañar. Bueno, mientras tanto se murió el rey también. Y allí evidentemente había gente descartable y gente que debía ser respetada. Para el rey valía la pena matar a 3 para ver cómo estaba hecho la cabeza. Entiendo que, bueno, hoy no lo haríamos, claramente, espero que nadie lo haga, sería muy difícil justificarlo. Peter Singer protege también a las especies animales, curiosamente, dando vía libre a la experimentación con seres humanos que él no considera personas. Por ejemplo, un bebé de 1 semana, y uno podría añadir un adulto incapacitado, mental gravísimo, senil, no es un ser racional consciente de sí. Y existen numerosos animales no humanos en los cuales la racionalidad, la conciencia de sí, la capacidad de sentir, superan la de un bebé de 1 semana o de 1 mes. Podría ser un chimpancé, por ejemplo. El feto no tiene el mismo reclamo de vida que una persona.
y la vida de los recién nacidos tiene menos valor que la vida de un chancho, un perro o un chimpancé. Se entiende cuál es su punto, ¿no? No es tanto el respeto hacia las personas porque es una persona, sino al respeto de la persona por si siente dolor, se da cuenta de lo que le van a hacer, qué sé yo, rechaza la práctica. Entonces, desde el punto de vista filosófico, es una no comprensión. Ser persona implica esa dignidad y no es tanto lo que la persona sabe hacer, con lo cual la dignidad humana se aplicaría también al adulto incapacitado mental gravísimo o senil, ¿no? Y también al feto y también a la persona, porque este planteo tiene alguna aplicación curiosa. Por ejemplo, cuando nos anestesian, la anestesia total nos quita claramente la conciencia, el raciocinio, etc. Dejamos de ser personas porque nos han anestesiado. Como ven, la cuestión es bastante compleja. Como le dije que iba a hacer una introducción, no voy a alargar. Y ahora viene un texto que no lo encontré en castellano, y esto de Tristram Eilhart, es norteamericano, a pesar que tiene nombre y apellido alemán. Dice que lo que distingue a las personas es su capacidad de ser autoconscientes, racionales y preocupados por lo que es su propio valor y por el hecho de ser despreciados o apreciados. Por otra parte, no todos los humanos son personas, no todos los humanos son conscientes de sí, racionales o capaces de concebir la propia posibilidad de ser criticados o apreciados. Los fetos, los niños, los que son mentalmente retardados y los que están en una situación de coma ya sin esperanza, nos dan un ejemplo de humanos no personas. Son miembros de la especie humana, pero no son ellos mismos standing in a secular moral community, no forman parte de la comunidad moral. Esto sería su planteo. Es un planteo raro, ¿no? Fuerte, extremo, si quieren, parecido del Peter Singer. En el fondo, los humanos, habría algunos que son personas y otros que no lo son. Esto me hace ruido desde el punto de vista filosófico. De nuevo, se trata de defender a los animales y practicar experimentos terapéuticos y farmacológicos con humanos no personas. Como ven, se abre aquí no sé cómo decir, un camino que en el fondo chilla contra la bioética, porque si decidimos nosotros quién es persona y quién no es persona, se haya hecho a lo largo de la historia, creía yo encontrarnos ya en un momento de la historia en donde entendemos que más allá del color de la piel, del tamaño, de nuestra talla, de la religión que practicamos, las ideas que tenemos, el grado de cultura, todos los seres humanos que habitan nuestro planeta somos personas y todos somos dignos de ser respetados. Vengo ahora finalmente a una autora que en vez de crisparme me ayuda a entender todo esto. Se trata de Martha Nussbaum, es una norteamericana, personalista, humanista. Es interesante porque es contemporánea, ella vive, este año cumplió 70 años. Y ella, en este artículo, que es un artículo del 1987, de su periodo más aristotélico, pero sigue escribiendo, todos los años escribe algo, así que si ustedes la googlean van a ver que es sumamente fecunda. Dice, aquí defiende las virtudes aristotélicas, que en el fondo apuntan al ser de la persona como una persona que entiende y que quiere, es decir, que tiene inteligencia y tiene voluntad libre, y la virtud es la forma adecuada del uso de su libertad. Y ella defiende a la concepción aristotélica de las virtudes porque considera que no son rígidas y que no han sido emitidas en un momento de la historia y por lo tanto dejaron de ser válidas ahora, porque son capaces de incorporar también situaciones nuevas. Quizás se van a asombrar de su flexibilidad, la de Martha Nussbaum, que encuentra justamente esta capacidad de perfecta adaptación a la realidad de las virtudes aristotélicas como su mayor característica a apreciar. Finalmente, dice, debemos señalar que las virtudes aristotélicas y la deliberación a la que orientan, a diferencia de algunos sistemas de reglas morales, las virtudes siempre permanecen abiertas a revisión a la luz de nuevas circunstancias y evidencias. Esto lo aplico, por ejemplo, si conocemos a un nuevo pueblo que antes no conocíamos, las virtudes aristotélicas, por ejemplo, la de la justicia, nos ayudan a entender que esta persona también tiene que ser objeto de justicia. De esta manera incluyen la flexibilidad a las condiciones locales
que el relativista desearía. El relativista diría, bueno, ahí es bueno esto. Bueno, las virtudes dicen, en estas circunstancias, esto se entiende así. Pero también, de nuevo, sin sacrificar la objetividad. A veces, circunstancias novedosas pueden simplemente hacer surgir una reciente especificación concreta de la virtud. Estoy tratando un ejemplo, ¿no? Una situación nueva, bueno, lo que estamos viendo. ¿Cuál es la virtud de la justicia o del cuidado hacia una persona que se encuentra en un coma irreversible? Hay que alimentarla, hay que hidratarla, no hay que hidratarla. La virtud de la justicia es la que nos ayuda a responder a este problema, que antes no se hubiera dado porque la persona se hubiera muerto directamente, tal como se definió antes. En algunos casos puede hacer que cambiemos nuestro punto de vista sobre lo que es la propia virtud. Podría ser que no habíamos considerado que también había que tener esta otra actitud, porque ahora lo vemos más claro por una serie de nuevas circunstancias. Todas estas, por ejemplo, ella da el ejemplo, no en este libro, sino en uno muy posterior, sobre que el trato cruel hacia los animales, a los antiguos no les hubiera llamado la atención, pero sí la llama hoy a nosotros, ¿no? Entonces, nuestra humanidad se expresa también en un trato acorde, no cruel, hacia los animales. Todas estas explicaciones generales se consideran provisionales, resumen de decisiones correctas y guías para nuevas decisiones. Esto es abierto y flexible. Esta flexibilidad, que está incorporada al procedimiento aristotélico, ayudará otra vez a la explicación aristotélica para que responda a las preguntas del relativista sin relativismo. Si el relativista quiere respetar lo local y lo particular, Aristóteles, manteniendo un punto de vista objetivo que se refiere a la naturaleza humana, también ayuda a adaptar determinadas reglas a las circunstancias, manteniendo firme la naturaleza misma de la virtud. Y aquí voy a lo que podría ser la conclusión. La bioética debe centrarse en la persona. La persona quiere decir no el individuo, ¿no? Sino la persona humana, que implica también su relación con los demás. Nosotros no somos individuos, o mejor dicho, somos personas que tenemos características individuales, pero también una vocación social. Nacemos siempre de otros dos y estamos llamados a interactuar con los demás. Nuestra identidad no brota sino en la interacción, el lenguaje no brota sino en la interacción, una serie de capacidades de raciocinio no brotan sino estimuladas. Bueno, el caminar erecto, por ejemplo. La medicina afirma que hay una naturaleza humana, inclusive neurólogo agnóstico Michael Gazzaniga dice, está fuera de duda que haya una naturaleza humana. No lo dice en sentido filosófico, ¿no? Sino desde la práctica misma de la medicina. La vida de la persona es también vida social, por lo tanto, la bioética tiene que tener en cuenta también la necesidad de comunicación, contención y cuidado por los demás. Sobre la base de las comunes necesidades, es posible establecer bienes y valores compartidos, más allá de las diferencias culturales o religiosas. Esto es un punto muy fuerte. A toda persona le hace falta ser respetada, le hace falta, por supuesto, comida no contaminada, agua potable, oxígeno, ¿no? Pero también le hace falta cuidado, respeto, amor, cercanía, acompañamiento, ¿no? Todo eso permite establecer un ámbito ético compartido. El encuentro entre dos personas tiene un carácter especial. Yo tenía ganas de escribir sagrado, bueno, por respeto a ustedes pongo especial, y permite desarrollar la empatía, la compasión y la capacidad de cooperación, que son la base de una convivencia humana factible. Entonces, una bioética que prescinda del encuentro entre las personas realmente se desinfla, no alcanza ninguno de sus objetivos, que era el pleno respeto de la dignidad humana, el alivio del dolor, la búsqueda de la salud, el despliegue o el progreso de la ciencia y finalmente también la expresión de la autonomía o de la libertad humana. Bien, como ven, es solo aperitivo. Ahora espero que tengan muchas preguntas, porque las preguntas pueden ayudar a puntualizar muchas de las cosas que simplemente insinué. Si lo sé, respondo, y si no, lo anotaré para una próxima clase. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Otra vez un gusto escuchar cosas que a uno lo hacen meditar y que lo ponen en su lugar, aprovechando que en este juego de la bioética está dicho desde el principio la necesidad de la multidisciplina, la necesidad de invitar a los que saben lo que no sabemos, para ver si compartiendo
este compartir arroja luz hacia los dilemas de todos los días. Estamos esperando las preguntas, Andrea, Nico, dispuestos. Bueno, vamos por la segunda clase, que la charlatana número 1 se queda sin habla. Pero bueno, nada, esto, Paola, felicitarte por tu charla, aunque a veces me perdí en el medio, pero me pierdo porque son un montón de conceptos lejos de lo que pensamos a veces los cirujanos, pero lo que, a ver, no porque no estemos de acuerdo, sino porque hablar de Aristóteles para nosotros es algo que está lejos, en realidad esto que dijiste al final de encuentro entre las personas, me parece que es maravilloso. Mira, y te lo digo sin verte. No te escuché. Digo que hablo de encuentro y sin embargo estoy mirando la camarita, pero no te veo. No sé si vos me ves a mí. Yo sí te veo. Ahora, me parece que es en realidad lo mismo que hablamos un poco en la clase pasada con Jorge. Tío. ¡Hola! ¡Qué rubia! Muy rubia. Muy rubia, muy rubia. Maitena dice que toda mujer tiene que pasar por lo menos un periodo de rubiosidad para darse cuenta de la ventaja. Yo no me animé sí, todavía. No tenga ninguna duda que a los rubios nos va mejor. Volviendo a esto que hablábamos del encuentro entre las personas, me parece que lo hablamos el otro día con Eduardo Arribalzaga y lo hablamos con Jorge, y es la base de la medicina, digamos, el encuentro entre las personas. Y los que elegimos este camino no podemos dejar de pensar que es la base. Vamos, más allá de la tecnología y de todo lo que podamos hablar y horas y de discutir lo que es ético y lo que deja de serlo en cuanto a proyectos nuevos, a trabajos, a medicaciones, a estudios científicos. En definitiva, la base, y es lo que me encanta de este curso, es que hablamos del encuentro de las personas, y creo que a veces lo perdemos de vista. Los médicos lo perdemos de vista, entramos en una vorágine que hace que esto se pierda de vista, y los cirujanos tenemos una gran chance de perderlo rápidamente de vista. Claro, su enemigo es el campo. Una vez que ponen el campo, la persona desaparece, ¿no? Bueno, ese es un tema que lo hablamos muchas veces y que tiene que ver con, vamos, también creo que a lo mejor no podríamos hacerlo de otra manera. Vamos, si uno no pusiera el campo arriba del paciente, si uno no tapara al paciente, sería muy difícil para una persona agarrar un bisturí y hacer un tajo y abrir una persona. Claro, y revolver adentro, digamos. Uno lo escucha y lo habla y dice, es fuerte, y es realmente fuerte, digamos. Nosotros, yo básicamente hago cirugía de mínima invasión, y en realidad lo que hago es clavarle cosas a la gente. Y la verdad es que si es real, es así, yo hago biopsias, hago drenajes, le clavo cosas a la gente. Y la verdad es que si uno no se lograra despersonalizar, es muy difícil clavarle algo a una persona. Vamos, uno piensa que lo hace porque le está haciendo, evidentemente le está haciendo un bien, y lo hace para beneficiarlo, pero no se puede, digamos, el campo creo que es lo que nos divide y lo que nos ayuda a desprenderlos de lo que humanamente y afectivamente representa para una persona abrir otra. Bueno, mira, si algún día me tengo que hacer operar, voy con vos, y te propongo lo siguiente, que haya un encuentro antes, campo, y un encuentro después, que eso también se podría hacer, es decir, que el cirujano vuelva, la cirujana vuelva a la persona que operó. Creo que lo hacen. El operado le gusta mucho que le sonría y que se le acerque, así que a veces hay mucho trabajo, demasiado, estoy pensando un hospital con el quirófano que entran y salen, puede ser que ahí
pero entiendo tu punto de vista, es decir, para que el corte sea objetivo, vos necesitas extraer esa parte del resto de la persona porque te trabaría. Mira, mi hermana es médica, ella se dedica a organización sanitaria, es sanitarista, pero bueno, también es médica. En un momento determinado quiso enseñarme a poner inyecciones. Entonces yo tenía todo preparado, había sacado el aire, no sé qué, y ella era el banco de pruebas, es decir, ofreció su colita, y digo, ay, no me animo, pensá cuando nos enojamos. Entonces tuve que pensar en una pelea, ¡tum! Y no le dolió. Así que lo tuyo lo entiendo, es decir, tuve que apelar a un cierto grado de agresividad para clavarle la aguja de manera indolora, ¿no? Después le agradecí, porque muchos de mis hijos, yo tengo 9 hijos, así que he clavado 9, inyecciones. 9. Sí. Muy bien. Bueno, Amiga, a ver, acá el doctor Jorge Jiménez Barona, hola Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. Nos pregunta algo que dijiste, pero lo dijiste en realidad en pacientes voluntarios, y él nos pregunta si es ético realizar pruebas en fármacos nuevos en pacientes terminales. Yo no tengo idea, no tengo una respuesta. Sí, por supuesto tiene que ser con consentimiento, ¿no? Informado, podría suceder. Y me imagino siempre que sean fármacos que no producen dolor. Eso me imagino que podría ser. Pero si la persona no consiente, no lo usaría. Yo lo sé solamente cuando fue al comienzo del SIDA, que encontraron, no me acuerdo, AZT me acuerdo que se llama, no me acuerdo qué, bueno, este remedio se salteó fase de experimentación porque la gente se estaba muriendo. Entonces, sabían que se morían y aceptaron voluntariamente utilizarlo. Después tuvieron que variar las dosis porque le producía fiebre y anemia, una anemia pronunciada. Pero estos enfermos, que eran enfermos terminales porque no había otra alternativa, sentían que por lo menos se daban una posibilidad de sobrevida. En ese caso, me parece que era éticamente aceptable. hay una respuesta que se puede encontrar a esa pregunta específicamente en el comienzo de la película WIT, WIT de Emma Thompson, que plantea específicamente eso. Y aprovecho un segundo para decirles que tal vez el meollo del cambio que nos presentó Paola esté en el ejemplo clarísimo que dio del tío, porque el tío decidió qué hacer con su vida y éticamente el cirujano decidió respetar su autonomía, y ahí está encerrado el concepto de consentimiento informado, Sí. de dignidad, de autonomía, de justicia, de beneficencia Sí. y no maleficencia. Así que es un ejemplo clarísimo Sí. que le agradezco. No sabés lo que era mi tío, un tipazo. Además era muy buen mozo. Eh, Paola, no sé, preguntas miles, miles que se me ocurren. Esto que vos hablaste hace un rato de los embriones de diseño. Hoy por hoy estamos frente a la conservación de los óvulos, a, a muchísimas cosas. Se preservan los óvulos, se preserva el esperma, se tienen úteros que de alguna manera, digamos, uno paga para que haya una persona que lleve adelante el embarazo, digamos, una serie de cosas que por Sí, supuesto tienen que ver con el deseo de la maternidad o de la paternidad, no, pero esta historia de, bueno, yo tengo que elegir y elijo el óvulo, y elijo el esperma, y elijo, es un claro que es tema, un tema. y Sí. hasta dónde, hasta En dónde. la aceptación condicionada, si es inteligente, si es alto, atlético, entonces puede ser mi hijo. Si me viene medio petizo y gordito, no sé, estoy exagerando, pero acá se me ocurre para decir lo siguiente. Muchas veces se presenta la donación de gametos, tanto femenino como masculino, como una forma de generosidad, pero se podría infiltrar una forma solapada de narcisismo, es decir, mis genes se difunden y yo no me tengo que hacer cargo de ellos. Es una cosa bastante rara que me da la impresión que podía, como se dice, conformar una figura complicada en bioética. Y cuento, no la tengo todavía en mis manos, que hay una filósofa joven, mendocina, una doctora en filosofía, tendrá 34 años,
que además creo que no es creyente, y esto me ayuda para decir lo que voy a decir. Ella está haciendo una investigación para ver qué le pasa a los que han sido concebidos in vitro con gametos donados cuando llegan a su edad de adolescente o de adultos. Ella ya coleccionó 35 entrevistas. Solamente, no hay argentinos, todavía no hay argentinos bastante grandes como para hacerlo. En todo caso, ella no los encontró. Sí hay latinoamericanos, sí hay muchos norteamericanos y europeos. Y dice que en estas 35 entrevistas, por lo menos 35 a principio de año, no sé si ahora aumentaron, repiten casi con la misma frase: no tengo espejo donde mirarme. Es decir, que el deseo de conocer quién es su padre o quién es su madre biológicos, quienes ofrecieron los gametos, se traduce en esta imposibilidad de saber de quién soy, ¿no? ¿Cuál es mi espejo? Que es para tenerlo en cuenta, porque uno lo ve desde el punto de vista de la madre que desea ser madre, pero no lo ve desde el punto de vista del chico engendrado así, que quizás el día de mañana tenga unos deseos absolutamente instintivos que no vamos a poder responder porque para tener donantes le garantizamos el perfecto anonimato, si no la gente no donaría, porque si no te encontrás con mucho más heredero de lo que vos podrías soportar, ¿no? Me imagino. Nada, me parece que excede todo lo que... Creo que cada pregunta trae una respuesta y esa respuesta a su vez una pregunta y planteos y cosas que a lo mejor uno en el fondo también piensa, bueno, la ciencia también está avanzando y tiene su costado bueno y tiene su lado bueno. El punto es cuál es el límite, qué difícil se nos está haciendo a medida que que la vida y que los progresos y que la tecnología y que los descubrimientos van pasando, qué difícil se nos hace mantener en una línea que en realidad uno mantenga una conducta que le parezca, no sé si ética o razonable, o no sé cómo llamarla, pero mejor que sostenga la dignidad humana, más allá de lo que pueda suceder. Bueno, yo estoy de acuerdo. Lo único que puedo decir es que cada tiempo enfrenta las dificultades que le son propias. Mira para atrás y la de atrás ya la resolvió, pero siempre tiene alguna cosa nueva que lo obligan a buscar una forma más perfecta. Nosotros estamos en esa búsqueda. La experimentación con embriones por ahí será reemplazada. Las células madres se encuentran en el cordón umbilical, por ejemplo, y como dije, en el tejido adiposo. Y podría haber alternativas que sean menos cruentas. Y el ejemplo que di del famoso rey, hoy día no sería para nada aceptable. Hemos crecido, nos hemos humanizado. Eso me da mucha esperanza. Hay dilemas, va a haber más nuevo, pero nosotros poco a poco vamos resolviendo y vamos estableciendo. Creo que Rita Levi Montalcini, la premio Nobel de Medicina italiana, que murió a los 103 años, y además es prima de una bioquímica muy famosa acá en Argentina, que es Elena Lustig Sacerdote, prima hermana de ella. Bueno, ella decía, Rita Levi Montalcini decía, la medicina puede hacer muchas cosas, pero algunas no debe hacerlas. Eso, en el fondo, es la síntesis de la bioética, dicho en una grande, ¿no? Yo lo que quería sumar, una sola cosita, que creo que vale la pena plantear, que la ética sigue siendo la crítica a la moral y lo que nos permite buscar dentro del camino de la virtud lo mejor para ahora, porque no está escrito todavía, porque hay demasiadas novedades con cosas nuevas que no podemos decidir. Perdóname, Andrea. Hay un par de preguntas más. Eduardo, el doctor Arribalzaga, que por supuesto te felicita, Paola, por la exposición, y pregunta cómo se hace para estimular a los jóvenes médicos residentes de cirugía en este campo, que por supuesto dejan absolutamente de lado para aprender solamente las técnicas quirúrgicas. Yo creo que me parece curiosísimo que la escuela de medicina, que la carrera de medicina, no esté centrada en lo humano, lo veo como un defecto. Yo creo que hay muchas que están intentando inyectarle una mayor dosis de humanidad, de temas humanos. Creo que ya se hace, y creo que justamente cuando llegan a la especialización, si están fuertes de ese aspecto, entonces sobre eso se construye. Y si no, la otra alternativa es el discipulado, es decir, estoy pensando la gente, todo lo que hacen una especialidad se remiten a alguien que lo ve, que lo admiran.
si esas personas, varón o mujer, son admirables, inclusive en las características de la humanidad que manifiestan en todas sus prácticas, ahí van a tener un conocimiento que no es un conocimiento teórico, sino que es el conocimiento del ejemplo, y eso es extraordinario. Creo que se fija mucho más que leerte un manual entero de bioética. Ver la persona que actúa con delicadeza, con cuidado, respetando, teniendo en cuenta al paciente, conectándose con delicadeza y continuamente teniendo presente que el ser humano es digno de todo respeto, me da la impresión que sería una buena enseñanza. Hay otra pregunta, otra vez del doctor Jiménez Barona, que dice, si dejar de realizar maniobras de reanimación en pacientes que se encuentran fuera de los recursos terapéuticos es haber abandonado la ética médica. No sé qué quiere decir fuera de los recursos terapéuticos, que no tienen Pacientes plata. que tienen, digamos, que tienen, por ejemplo, una enfermedad terminal que uno sabe que no tiene, que no va a tener cura su enfermedad y está internado en terapia intensiva y de repente hace un paro cardíaco. Ese paciente que normalmente uno, digamos, si no tuviera esa enfermedad terminal, uno lo reanimaría y le haría una serie de cosas. Sí. ¿Qué pasa cuando tiene una enfermedad que más allá de que salga o no del paro, no se va a curar y va a seguir avanzando? A ver, yo no, debería, creo que un aspecto de eso es el grado de avanzada de la enfermedad. Si vos me decís terminal es una cosa, si en cambio está camino a, pero no es que le falta poco, por ahí se podría reanimar. Y por otra parte, también está la alternativa de lo que se llama testamento vital, donde la persona, antes de enfermarse, tiene presente qué tipo de terapia va a querer que se le apliquen. Y lo dice anteriormente, si manifiesta su deseo. No sé si se puede hacer de una manera sana sin que la gente la asuste, pero sería muy interesante eso, que toda persona diga, yo no quiero que me pongan un respirador, prefiero morirme, o yo no quiero que me amputen, que me hagan pedacitos, quiero morirme. Yo tendría derecho, yo como creyente y respetuosa tendría derecho a decir, no quiero ninguna práctica extraordinaria, no me reanimen. Eso lo diría así en general, ¿no? En el caso de que reanimarme me devuelve a mi vida normal, sí, reanímenme. Pero si eso es simplemente prolongarme la agonía, esto lo digo para que nadie se entusiasme, pero si me prolongar la agonía, yo tengo derecho, y por eso se llama testamento vital, no sé cómo decir, a preservar el derecho a morirme sin este ensañamiento terapéutico. Es lo único que se me ocurre, pero no me tomen como palabra sagrada porque no soy una experta en terapia bioética. No, pero realmente para nosotros a veces también se transforma en un en una decisión que a veces es muy difícil de tomar, Claro. eh, porque uno en realidad le dice, como médico, le dice a la familia, bueno, pensemos cuál es la alternativa, pensemos cómo seguimos para adelante, pero uno no le puede decir a la familia, bueno, hasta acá, no. Y Esto, cuando uno se pone al revés y se pone en familia, a veces no puede tomar las determinaciones con la misma claridad que uno los toma cuando está el médico y es sobre claro. otro paciente. Mira, puede ser. Yo igual creo que es una buena enseñanza, que lo que vos acabas de decir, o la pregunta que me ha hecho el médico, es muy interesante que los médicos, las médicas, la medicina en general, se baje de la omnipotencia, ¿no? Esto es interesante. Es verdad que son los pacientes que dicen, ¿cómo? No hay nada que hacer, porque nos cuesta pensar que frente a eso no hay nada que hacer. Pero hay que pensar que a veces, que digamos, todos somos mortales, es muy evidente que somos mortales, y llegará un momento que no hay nada que hacer. Creo que hay que prepararse a eso. En el fondo esto es un efecto, un arrastre de una cultura que en el fondo no nos permite ni envejecer ni morirnos. Tenemos que ser eternamente jóvenes y pseudo inmortales. Entonces se estira en todos sentidos, sentido propio y figurado, la vida, todo lo que sea ejercicio me parece extraordinario, pero como una ficción de la vida eterna que no es real. Y me da la impresión que desde la filosofía, si querés, hay que devolverle a las personas esta sensatez. Somos seres mortales. Voy a contarle una cosa, sé que está fuera del tiempo, pero con respecto a esto de la vejez. Cicerón, en el De Senectute, que se escribió en el 44 a.C., dice, qué curioso que la gente se queje de la vejez cuando nadie quiere morir joven. Bueno, entonces, claro, si uno quiere morir joven, entonces llega viejo, ¿por qué se queja? En el fondo, si aplicado a la mortalidad, si somos seres mortales, en algún momento no hay nada que hacer.
Y si uno se prepara a eso, vive de otra manera, porque sabe que su tiempo lo tiene que aprovechar para hacer cosas buenas, ¿no? Porque no va a tener todas las oportunidades. Y el médico a veces tiene esta tentación de decir, le podemos hacer tal otra cosa, ¿no? Bueno, yo sé de caso concreto, una amiga mía cuya madre de 83 años tenía un cáncer prácticamente terminal, que querían hacerle un conducto externo que fuera desde el abdomen al riñón, porque la parte estaba todo comprometido el abdomen. Y entonces le preguntó a la médica, ¿pero para qué sirve? ¿Para curarla? Y no, tira unos días más. Y dijo, no, déjenla en paz. Y ella me vino a preguntar a mí, ¿estuve mal? Yo la maté, porque la madre se murió, ¿no? 2 días después se murió. Yo la maté, no, dejaste que se muriera, porque estirarla una semana más significaba hacerla sufrir una semana más. Digamos, había un límite y lo que la medicina proponía seguramente no era ir hacia la salud. Así que en este caso, de la reanimación, el criterio es parecido. Creo que ya, Jorge, lo hemos charlado con vos también en los otros cursos que hemos hecho también de medicina de legal y demás. eh, los mismos médicos rechazamos la muerte y los cirujanos rechazamos la muerte porque para los cirujanos es un fracaso, digamos. La muerte para la medicina no está, creo que no está tomada como que es la evolución de la vida, que tarde o temprano, más tarde o más temprano nos va a llegar a todos y que uno tiene que en un punto darse cuenta que al paciente lo tiene que ayudar a bien morir, digamos, no insistir, porque así es la vida, no es un fracaso, es parte de la vida, morirse es parte de la vida. Pero bueno, nos cuesta. Mira, lo dice una persona sonriente, así que yo, en punto de muerte, te llamo para que me hagas sonreír. Nosotros hacemos cosas con pacientes terminales también, y hay una médica psiquiatra que hace cuidados paliativos, que se llama Cecily Sanders, no sé si alguna vez escuchaste hablar de ella. Te la estaba por citar, sí, la leí. Me parece extraordinaria. Hola, hola, hola. Sí, la conozco. Bueno, tiene cosas extraordinarias, y hay una leyenda que yo recuerdo que dice que más allá de la creencia que uno tenga, yo tengo la mía, como cada uno de ustedes ha de tener la suya, pero hay un momento en que es hora de volver a casa. Y realmente me parece que es tal cual. Hay un momento en el que uno tiene que aprender a dejar ir. Y eso es ser más ético que seguir insistiendo y insistiendo con un montón de cosas. La vida es finita y hay que disfrutarla mientras podamos. Bueno, yo me quedaría charlando horas, porque llevamos 10 minutos más de conexión. Bueno, muy bien. Ya nos encontraremos porque la gente por algo se encuentra. Muchas gracias, Jorge, Paola, magistral lo tuyo. Gracias a los que nos han escuchado. El jueves que viene nos encontramos a la misma hora con si la bioética es una renovación de viejos contratos o es una novedad. Esa es la promesa y será hasta el jueves. Les agradezco a todos. Hasta el jueves. Chau, gracias. Chau.